Bueno, buenas tardes, compañeros. Agradecerles de nuevo que me permitan estar con ustedes y agradecerle a Marvin Garbanzo, excelente profesional y persona. Vamos a compartir lo que es la parte de poda en aguacate. En mi caso, conversar un poquito sobre lo que es poda de formación para aguacate. Empecemos con esta lámina sobre qué es podar, ¿verdad? Que en su efecto es cortar. Normalmente nosotros sabemos que si vamos a podar un árbol o vamos a podar una rama, es cortar en su efecto, ¿verdad? Pero, ¿qué se necesita para que esa acción de cortar se convierta en un efecto de podar? Algunos principios que son los que nombramos acá. Entonces, nosotros tenemos que tener previamente, para realizar una buena poda, y en este caso de formación, en el cultivo de aguacate, tener objetivos propuestos, tener un conocimiento sobre lo que estamos haciendo y, lógicamente, un seguimiento sobre lo que realizamos y un tratamiento. Entonces, si nosotros hablamos así rápidamente del objetivo, bueno, en el caso mío, yo me propongo un objetivo o me trazo un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Formar. Entonces, ese es el objetivo primordial que yo tengo que darle a mis árboles de aguacate. Pero para yo formar necesito un conocimiento. Conocer el árbol de aguacate, ¿verdad? Toda su morfología en este caso. Porque no es lo mismo, en muchos casos, en muchas ocasiones que hemos estado con productores dándole capacitación, yo les separo a ellos el conocimiento para podar un árbol de café, el conocimiento para podar un árbol de aguacate. Yo llego donde un cafetalero y le digo, córteme, vamos a implementar X sistema de poda, pero vamos a podar a 50 centímetros de altura. Corte, de inicio a final. Con respecto al conocimiento en aguacate o en algún frutal, yo ya necesito conocer el árbol, ¿verdad? En ese conocimiento yo necesito tener bien presente el objetivo que voy a formar. Conocer el árbol, cuál es la estructura de él, cómo lo quiero yo formar, cómo quiero la forma de él, el tamaño, la arquitectura y lo demás. Una vez que yo ya tengo ese conocimiento establecido y he empezado a podar, necesito un seguimiento. No podemos podar y no darle seguimiento a eso, porque entonces vamos a tener problemas. Y luego, lógicamente, el tratamiento, que normalmente se le dice, hay pinturas cubre corte que pueden ayudarnos a que no entren enfermedades y otros problemas a nivel de cultivo. La siguiente. Objetivos de la poda de formación. Dice, formar estructura estable del futuro árbol productor. ¿Cómo lo quiero yo hacer? ¿Verdad? Recuerden que la estructura y la arquitectura del árbol va a estar en relación con la variedad y va a estar en relación con la distancia de siembra. Lo que se había dicho ayer, creo que fue, si no me equivoco, sobre lo que es la distancia de siembra. Yo también en alguna ocasión que estuve en una charla con algunos colombianos, creo que fueron, también hablaban de ese sistema que nos decían nosotros. Entre el 70 y 75% de la distancia más pequeña es la altura que se le da al árbol. ¿Para qué hacemos la poda de formación? Para estimular las futuras ramas productoras, tener relación follaje, ramas y estimular la entrada de luz y aireación, que es muy importante dentro de un árbol. La siguiente, por favor. Dentro de los objetivos seguimos lo que es evitar muertes descendentes. Es una de las formas más fáciles de combatir enfermedades que se nos empiece a dar en la etapa de crecimiento del árbol. Facilitar labores culturales, muy importante, ¿verdad? Cuando vamos nosotros a atomizar, por ejemplo, a nutrir foliarmente un árbol para que haya buena penetración dentro de nuestro cultivo. Muy importante, economía de insumos, ¿verdad? Aparte de que va a ser un buen efecto, vamos a gastar menos. Y luego, para las futuras cosechas, lógicamente facilitarlas, que el fruto quede bien colocado y que yo logre obtener con ese árbol futuro, ¿verdad? Aguacates, una buena cosecha que tenga una piel casi perfecta. La siguiente, por favor. Entonces, les decía, son algunos objetivos que se realizan y que debemos tener presentes cuando realizamos la poda de formación. Entonces, para tener un árbol ideal sobre mi objetivo, ¿verdad? Ok, ¿qué es poda de formación? ¿Verdad? Dijimos, el objetivo de la poda de formación es formar el árbol, darle una arquitectura principal y bien formal. Consiste en elegir las ramas madres que formarán la estructura del árbol. Normalmente se dice de 3 a 5, eso va a corresponder mucho con respecto al árbol
que tenemos nosotros. Y algo muy importante, la altura en que queda la rama inferior es lo que va a determinar la altura de la copa. Entonces, si yo quiero una copa alta, pues lógicamente tendría que empezar a podar un poquito más alto. Si quiero una copa más baja, pues lógicamente sería lo contrario. La siguiente. Ok, y muy importante, cada vez que se realice, verá, la poda, hay que prestarle mucha atención a la nutrición. Recuerden, nosotros a la hora de cortarle al árbol ramas, quitarle ramas, ¿verdad? Quitarle hojas o estructuras que la componen, lógicamente ahí la planta, el árbol ha creado reservas, que es la que él va a utilizar para sus normales procesos. Entonces, cada vez que se poda, nosotros necesitamos nutrir al árbol y hacerle aplicaciones de nutrimientos, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo, el magnesio y otros que son muy importantes para que él siga creciendo y nos ayude a formar de una buena manera. Luego dice, se mantiene manejo constante de las podas de formación para tener plantas con una estructura ideal. Eso depende, lógicamente, de la variedad, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar constantemente. Yo siempre le digo al productor cuando andamos en las plantaciones, cualquier práctica que usted vaya a hacer, va a ir a atomizar, va a ir a deshiervar, va a ir a fertilizar, ande en una bolsa, la tijera, en la otra bolsa va el serrucho y por ahí vamos a andar un poquito de pintura cubrecorte. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos manejo constante sobre el árbol para darle una buena formación. Y todo esto se realiza antes de entrar a la producción. La siguiente. Ok, recordemos, la poda de formación es sistemática. Yo no puedo formar un árbol en una sola poda. No puedo. Yo la debo iniciar en edades tempranas porque entre menos material yo corte, a un árbol le hago menos daño. Recuerde que son todo procesado lo que yo estoy eliminando a la hora de cortar las ramitas en ese árbol. Entonces yo debo de empezar en edades tempranas y darle seguimiento. Tiene que ser sistemática la poda de formación y ahí le voy a dar continuidad constante, ¿verdad? Hasta que él entre a proceso de cosecha. En las zonas bajas, lógicamente, será en menor tiempo, en las zonas altas será un poco más de tiempo. Inclusive podríamos estar hablando que la poda de formación puede llevarse hasta 4 años dependiendo del lugar donde estemos. En zonas bajas podrían ser 2 años, por ejemplo, pero en otras zonas 3 o 4 años. Siguiente. Dice, la poda de formación se debe considerar una práctica normal dentro del manejo del cultivo, aun cuando muchas veces o normalmente es fuertemente cuestionada. Uno muchas veces llega donde los productores y nos dicen, y yo he escuchado estos comentarios, ¿para qué podar? Déjelo que se haga grande y ya cuando él está grandecito lo tratamos de formar. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque el daño que se le va a hacer a un árbol que no está bien formado, 2, 3 años después que fue plantado, yo voy a tener que eliminar mucho material vegetativo de él. Entonces es una poda que le va a hacer mucho daño y va a atrasar la entrada a producción. Por eso es mejor siempre, normalmente, empezar en edades tempranas. Siguiente. Ok, entonces aquí para la selección de las ramas. Ahora sí, vamos a empezar a formar un árbol de aguacate que tengo en mi plantación. Dice, entonces, lo primero que consideramos es la orientación de las ramas. Entonces yo le digo, por ejemplo, le digo al productor, norte, sur, este y oeste. Tratemos de orientarlas equidistantemente para que el árbol forme una copa que en apariencia se vea bonita. Tomar en cuenta que la unión de la rama con respecto al tronco sea mayor de 45 grados, o sea que sea un poquito más abierta para que en realidad se forme la copa del árbol, ¿verdad? Que quede abierta y nos dé esa apariencia. Luego que la distancia entre las ramas sea equidistantes y algo muy importante, yo siempre recalco esto, el punto número 4, yo puedo dar orientación a ramas. O sea, no es nada más llegar y cortar, sino que antes de cortar nosotros tenemos que observar. Recuerden que nosotros tenemos una plantación de aguacate, es una plantación, pero tenemos un montón de individuos y cada individuo tiene su necesidad. Y tal vez llego en algunas situaciones, hay alguna ramita por ahí que yo pueda direccionar hacia algún espacio
que le puedo yo dar mejor forma al arbolito que estoy formando. Entonces, eso se llama orientar. En algunos les dicen también gobiar, en este caso, ¿verdad? Que le dicen que es jalar la ramita hacia el lado donde yo quiero, amarrarla con una cuerdita ahí suavemente, no se jala totalmente, sino que se va haciendo paulatinamente, que el tronco no quede muy expuesto al sol directamente y las mismas hojas que no quede el en vez expuesto al sol, pues podemos causar quema. Entonces yo la voy jalando. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy aprovechando crecimientos del árbol que pueden ser direccionados, entonces hago menos daño a un árbol y lo puedo formar en igual condición. Siguiente. Ok, entonces aquí es donde nosotros ya empezamos a ver algunos ejemplos sobre cómo formar. Esa foto la estamos viendo, esta fotografía la estamos viendo en la parte superior del árbol. Entonces ya ahí vemos que donde se ven los cortes ya pintaditos con pintura cubre corte. Entonces lo que tratamos de hacer fue eliminar puntos dominantes, crecimientos verticales, que es el que no nos sirve para formar. Yo necesito formar una copa. Todos en algún momento nos hemos tomado un vinito en una copa. Cuando colocamos la copa en la mesa, esa copa es estable en su pedestal. Posteriormente, esa copa se abre. Entonces, eso es lo que yo quiero formar, que es lo que vemos en ese árbol, ¿verdad? Ya se ven las ramas que buscan hacia los extremos. Entonces vea que ese árbol lo único que se le hizo fue parar un punto de crecimiento que iba tal vez muy dominante, lo eliminamos y ya tenemos varias ramas, ahí casi podemos contar 1, 2, 3, 4, como 5 o 6 ramas que posiblemente nos van a servir de futuras ramas. Y digo posiblemente porque inicié la poda. Recuerden que es sistemática, todos los años tengo que realizarla y varias veces al año. La siguiente. La siguiente. Compañeros. La siguiente. Ahí, no, pasado. La anterior. Ok, ahí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Ok, ahí tenemos otro ejemplo. Vean que lo único que hicimos, donde se ve la pintura cubrecorte, quitamos la rama que estaba en el centro y dejamos las ramas laterales. Ya estamos iniciando con la poda de formación, estamos creando la copa del árbol. Vean que ya ahí vemos varias ramas. Entonces fue, desde edades tempranas le hago menos daño al árbol. La siguiente, por favor. Eso. Ahí tenemos otro ejemplo más, donde ramas dominantes se eliminan, se curan, ¿verdad? Se le da tratamiento a los cortes para empezar a estimular los crecimientos laterales. Entonces vea que ya ese arbolito nos está quedando a nosotros alrededor de 5 o 6 ramas posteriores, que son las que vamos a seguir dándole seguimiento. La siguiente. Ahí tenemos otro ejemplo visto desde arriba. Vean que lo único que estamos haciendo, yo siempre, si todo lo que son crecimientos verticales y muy dominantes, que no van a dejar que los crecimientos laterales se me puedan estimular, yo los elimino y posteriormente sigo trabajando con ellos. Siguiente. Ok, igualmente, vea, es poco el daño el que se le hace si yo estoy encima de un árbol. Si le doy mucho tiempo, pasa un año y no le dice algo a un arbolito, lógicamente cuando llego a hacer poda de formación tengo que eliminar mucho material vegetal y eso le va a hacer más daño al árbol porque recuerden que son procesados lo que yo estoy eliminando ahí. Vean que ya ahí el árbol se ve abierto. Ya tenemos ramas direccionadas y nos facilita formar. Ok, la siguiente. La comparación, vean qué lindo, yo le digo a los productores, cuando andamos en los cursos de Lina, yo le digo, el árbol lo único que le falta es hablar, no corte antes de ver, primero vea qué hay que hacerle al árbol. Entonces, si nosotros vemos el árbol sin poda, vemos un crecimiento, ¿verdad? Central, muy exuberante, ahí donde él va, muy lindo, pero vemos que tenemos algunas ramas laterales que se pueden aprovechar para yo empezar a formar la copa del árbol. Entonces ya cuando se la cortamos y vea cómo queda abajo. ¿Qué es lo que eliminamos? Solo una ramita. No vamos a hacer más. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, es sistemática. No voy a hacer la poda la poda de formación en una sola poda. Tengo
1, 2, 3 y a veces hasta 4 años, dependiendo del lugar donde yo me encuentre. La siguiente, por favor. Ok, entonces decimos que dentro de la poda de formación se debe considerar la poda de seguimiento, que está incluida ahí. No es solo hacer eso y ya dejarlo. Yo estuve en un caso, en un lugar que un señor llegó y me dijo, no, yo ya tengo mi aguacate, ya hicimos la poda de formación. Y cuando llegamos, él hizo lo anterior. Claro que sí, excelente, pero no le dio seguimiento. ¿Qué es lo que sucede con un árbol de ese tipo? Que no se le da seguimiento. A la hora que yo corto, estoy estimulando brotaciones y posiblemente no se vino solo una brotación, sino que se vinieron varias. Y a la hora que sucedió eso, el árbol se vuelve a cerrar y cada vez va a ser más dificultoso el seleccionar las ramas. Entonces hay que darle seguimiento a la poda. Ok, la siguiente. Entonces vean, ya 8 meses después de un árbol, ya como lo llevamos. No hemos terminado de formarlo, pero vean lo que ya él lleva la copa abierta. Ya tengo, le llamaría así, el tronco principal, le llamaría el pedestal, que es el que me va a dar a mí sostén a esa copa que ya se está abriendo. La siguiente. 2 años después, vea qué interesante, ya vemos el árbol, verá lo que ha crecido, ya le empezamos a tomar forma, no hemos terminado de podar. Cualquiera diría ahí, mira, ese árbol todavía hay que quitarle un poquito de ramas porque se ve como muy cerradito en los centros. Claro que sí. Vuelvo a repetir, y esto hay que ser necio con el productor, porque el productor a veces quiere hacerle lo máximo, porque alguien dijo ayer, no se me olvida, la poda es una práctica que a veces encarece mucho, más que hay que tener personas que conozcan, que tengan conocimiento sobre esto. Entonces hay que llevarla con una forma sistemática. Entonces vea ese árbol, ya le vemos su forma o su arquitectura ya armónica, con lo que es el crecimiento casi parejo, ¿verdad? Y extendiéndose a los lados. La siguiente. Entonces ya lo vemos de más largo, vea que ya se ve el árbol, ya se le ve forma, como decimos nosotros, ¿verdad? 2 años después. Seguimos en lo mismo, nada más de llegar, andamos la tijera en una bolsa y andamos el serrucho en otra bolsa, ¿verdad? Y hay que ir a podar. Hay que seguir dándole mantenimiento a la poda. Eso se le llama poda de mantenimiento, que es muy importante, porque yo no hago nada con haber iniciado una poda de formación si no le doy seguimiento. Al final, lo que hice bien, voy a destruirlo con no darle manejo. Ok, la siguiente. Ok, vean ese árbol, ya lo tenemos abierto, pero siempre en esos 2 años después veo algunas ramas que dominan. Eso es lo que nosotros debemos de estar manteniendo, más o menos una armonía en la copa. Si lo vemos hacia el lado izquierdo, yo veo que ya las ramas están más altas, ¿verdad? Se me están yendo un poco más, entonces ellas son las que van a dominar siempre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahí? Tratar de mantener ese nivel de copa para que todas me vayan aproximadamente igual. Entonces, realizar podas en árboles de este tipo es lo más lindo que hay. Se hacen del suelo primero, no vamos a sufrir ningún accidente si nos trepamos, ¿verdad? Y lo segundo, nos vamos a estimular y a motivar nosotros al ver unas arquitecturas que son bastante fáciles de manejar y economía en muchos insumos y en muchas labores agrícolas. La siguiente. Ok, entonces, de lo que vemos de la poda de formación y la poda de seguimiento, que es, casi podemos decir que es una sola, no la podemos dividir. Dice que la poda de formación se realiza 1 o 2 veces al año. Yo diría que a veces más, dependiendo del lugar donde estemos. Los crecimientos de los árboles, ¿verdad? En las zonas un poquito más bajas, por ejemplo, Puriscal, la costa, que está en promedio de 1000 a 1200 o un poquito más, el crecimiento es un poco más rápido, pero si nos vamos a Copey es un poquito más lento. Entonces yo diría que 1 o 2 como mínimo, posiblemente más. Es difícil obtener una copa y una buena estructura en una sola poda. Es lo que vengo recalcando y eso hay que ser muy claro con el productor. No puedo formar en 1 o 2 podas. Es un proceso sistemático que nos va a dar el resultado hasta que el árbol entre a producir. Ahí es donde yo voy a ver el fruto de la poda de producción.
Dice, es un proceso y necesita manejo agronómico constante. Y cuando hablamos de manejo agronómico, es nutrición, por ejemplo, tanto a nivel de suelo como a nivel de follaje, combate de plagas y enfermedades, ¿verdad? Todo el manejo que él amerita para que esté en las mejores condiciones. La siguiente. Ok, importante, ¿verdad? En nuestro país tenemos asocios de cultivo, en este caso el aguacate, y más yéndose hacia la zona de Los Santos, verán, se ha metido mucho con café, hacia las zonas más altas, como por ejemplo La Pastora, también hay gente que lo está mezclando con melocotón y otros frutales de altura, manzana también. Pero entonces ahí sí, nosotros tenemos que considerar los dos cultivos para formarlo. Tal vez ustedes se dieron cuenta en las anteriores que las copas o en esos árboles se iniciaron de alturas pequeñitas, llamémoslo así, tal vez, qué sé yo, de 40, 50, 60 centímetros del suelo ya empezamos nosotros a formar la copa. Ahora sí, aquí nos enfrentamos a uno de los casos nuestros, cuando llegamos a un aguacatal y está dentro de un cafetal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lógicamente, tenemos que realizar poda de formación y que ésta pase por encima del cultivo. Entonces vean que ya ese árbol se deja crecer más. ¿Verdad? Ya no voy a empezar a podarlo abajo, empezar en alturas un poco cortas del suelo, sino tengo que dejarlo que él suba un poquito más para yo pasar sobre el otro cultivo, a no ser que el dueño del cafetal en algún momento nos diga a nosotros o que él mismo como objetivo tenga el día de mañana, cuando ya tengo el árbol formado, voy a eliminar las plantas que están cerca del árbol de aguacate, que ya ahí todo eso es el objetivo y todo eso es el manejo que él va a implementar. Ok, en la siguiente. Juan Carlos, ¿me permite una observación? Claro que sí. Gracias. Importante cuando se trabaja aguacate dentro de café es el hecho de que el productor va a tener que dar el espacio al aguacate. Y si está considerando manejar los dos cultivos, pues obviamente aguacate tampoco lo podemos restringir, porque si le damos una poda de formación más alta, estamos alcahueteando al productor para que justamente siga dejando el café que crezca y justamente haciendo competencia con el aguacate. Por lo tanto, aquí estamos recomendando, y particularmente para los compañeros de la central occidental, donde va a estar desarrollándose el cultivo de aguacate dentro de muchas áreas con café, es el hecho de que necesariamente necesitamos que el productor de café elimine esas plantas. Porque el productor de café es primero cafetalero, usted bien lo conoce, mi estimado amigo. Entonces, sí requerimos que le den el espacio desde el arranque. Adelante, mi estimado. Okay, muchas gracias. Lo que dice el compañero es cierto. Bueno, esto le va a corresponder al compañero Marvin, ¿verdad? Pero, ¿quién llegó primero? El café. Y los productores ahora han estado viendo que es bastante rentable la actividad aguacatera, entonces ya han tratado de utilizar un poco más de densidad de siembra. Y yo he visto densidades de siembra con café a 6x6, que yo les digo, muchacho, por Dios, pero usted se va a quedar sin café. Y según él, no, ahora elevo la copa. Y cuando se dio cuenta, tiene copas hasta de 6 metros de altura. Entonces, eso que no fue planificado. Lo que dice el compañero Alberto, todo eso tenemos nosotros que conversarlo. Nosotros, en el caso de INA, tenemos que explicarle al productor todos los pros y los contras que existe con este sistema. Véalo ahí, para poder yo salir encima del café, tuve que elevar la copa. Ve que ya formé, qué sé yo, como a unos 70 centímetros, cuidado que 80 centímetros está ese árbol iniciando la formación, para salir encima. El productor, lo que dice el compañero Alberto, el productor, de eso se va a dar cuenta cuando ya está produciendo aguacate y ya está produciendo café. Como le digo, eso le corresponde y yo sé que Marvin tiene mucha experiencia en esto. Ok, la siguiente. Ahí donde se está tratando de armar, ¿verdad? La ejecución de la poda y siempre con su tratamiento. La siguiente. Ok, recomendaciones sobre las podas de formación. Realice podas ligeras.
Recuerde, las podas fuertes atrasan crecimiento. Si yo llego y tengo que cortarle el 50%, por ejemplo, del área foliar a un árbol, imagínense el daño que le estoy haciendo. Hay en ocasiones, cuando uno anda en un aguacatal y en poda de formación, a veces se hace hasta con la uña. No necesita uno, pero ni herramienta. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y luego cubra los cortes. Lógicamente, si yo estoy haciéndole un daño, puede existir la probabilidad de que entre algún patógeno y nos cause enfermedad. La siguiente. Árbol en formación. Vean que él lleva una buena estructura, todavía le falta, pero es un proceso lo que nosotros estamos haciendo. Por eso hay que llevarlo siempre sistemáticamente. La siguiente. Eso es lo que nosotros diríamos al final, ¿verdad? Que es lo que yo quiero aproximadamente, ¿verdad? Un árbol de una altura con respecto a la variedad y con respecto a la distancia de siembra. Yo soy, no sé cómo decirle, pero el gusto mío en alturas de árbol, cuando hablamos de Hass, ¿verdad? En este caso, para mí ya un árbol de Hass de 3 metros, para mí es mucho. Pero eso va a depender de la distancia de siembra y tiene que planificarse antes de. Ok, la siguiente. Y ahí ya empezamos a ver los resultados que dan una buena formación, ¿verdad? Donde hay colocación de frutos. La siguiente. Para ver eso, que eso es lo que le corresponde al compañero Marvin, ¿verdad? Con una buena formación, usted puede tener una estructura muy estable de árbol y colocar la fruta donde usted le puede dar manejo. Y yo siempre digo así, en donde usted va a sacar una fruta con piel excelente, que se va a ir al mercado y le van a pagar lo que se merece usted por haber realizado un manejo agronómico excelente en el cultivo. Ok, la siguiente. Ok, recomendaciones generales así para rápidamente. Al podar, busque siempre abrir según el objetivo de la plantación. Recuerden, variedad a distancia. No es lo mismo yo tener una variedad de fruta grande, yo no les digo criollos, porque para mí no son criollos, que tener Hass. ¿Verdad? Entonces, la estructura del árbol va a cambiar un poquito. Elimine las ramas verticales. Las ramas verticales solo en los forestales funcionan, porque necesito un árbol recto para que me compren madera. Nosotros necesitamos ramas horizontales, que son los que nos van a dar mejores calidades de frutos. Es preferible podar una rama completa y dedicarse a podar ramitas. No haga poda muy profunda. Si nosotros lo hacemos sistemáticamente, no nos va a pasar eso. Y evite que el árbol se vuelva a cerrar. Recuerden que es la poda de mantenimiento. Siguiente. Es ideal podar cada árbol de acuerdo a su necesidad. Yo tengo una plantación de aguacate, pero lo que está compuesta por individuos, cada individuo tiene su necesidad. Eso es lo que hay que considerar. No todos los puedo podar igual. Recalco. Vamos a podar café por calles, todas van a la misma altura, pero aguacate no. Es diferente, es un frutal y algo diferente. El corte, muy importante. El corte de la poda es una actividad de alta incidencia en el resultado. La herramienta que vamos a usar, por favor, compañeros, yo he visto gente podando con cuchillo. O a veces con tijeras que no tienen filo. Serruchos que a veces no funcionan. Utilicemos herramientas que en realidad den buen resultado en el corte. Siguiente. Ok, importante, la época de poda se deberá establecer de acuerdo a la fisiología y climatología de donde estemos, ¿verdad? Con respecto a la altura sobre el nivel del mar, o si estamos en la zona baja, qué sé yo, la zona de Guanacaste, estamos en la zona de Orotina, estamos en la zona de Acosta, la zona de Puriscal o la zona de Los Santos. Ahí es donde yo voy a establecer porque son condiciones diferentes. La siguiente. Y recuerde, realice la poda de formación todos los años para no tener que hacer, ¿verdad? Podas muy severas, porque eso va a atrasar mucho la entrada a producción, en este caso. La siguiente. Además, la poda finalmente nos permite evitar copas de árboles con vegetaciones muy densas. Recuerden, yo siempre pongo el ejemplo con la copa donde echamos el vino.
El pedestal es el sostén del árbol y luego abrimos las plantas para que haya una buena distribución del aire y la luz, que haya buena penetración. Inclusive podemos ir planeando dentro de la poda de formación y conforme va creciendo el árbol, podemos planear lo que le llaman ventanas para que haya una mejor distribución de la luz y del aire. Y con esto, lógicamente, va a haber un mejor cuaje cuando ya entre a producción. La siguiente. Y además disminuye la incidencia de plagas y enfermedades. El ataque de hongos e insectos, lógicamente. Vean que hay muchas plagas que son sensibles a la luz, por ejemplo, ¿verdad? Los tripos, por ejemplo, el mismo picudo y otros. En el caso de las enfermedades, igual. A la hora que hay más aireación y penetración de la luz, los hongos como que tienen menos ventajas para desarrollar. La siguiente. Ahí llegaríamos, eso sería.